Si tu sueño fue o es casarte, si vas o has ido muchas veces a misa, si sientes la necesidad de tomar alcohol todos los fines de semana para celebrar el Día del Árbol, si una de tus metas es trabajar en la empresa que más te pague, si crees que las mujeres tienen menos derechos que los hombres, si crees necesario hablar con lenguaje inclusivo, si crees que los políticos están muy preocupados por tu seguridad, tu bienestar y tu salud, si crees que tu destino ya está escrito y no puedes hacer nada para cambiarlo, felicitaciones. Estás dentro del 92% de personas que viven con un nivel de conciencia bajo. Y en este video vamos a ver lo que es la conciencia, cómo se manifiesta la falta de conciencia y algunas herramientas y formas para que puedas empezar a elevar tu nivel de conciencia y así empezar a salir de este pensamiento automático de rebaño. Me llamo Daniel Castro, no te vayas, quédate aquí porque este video te va a gustar muchísimo. En este video vamos a ver como punto número 1 la conciencia y su importancia, la falta de conciencia, ¿sí? La tendencia a obedecer antes que a tomar nuestras propias decisiones, y vamos a ver cómo elevar tu conciencia. La conciencia es la capacidad de darse cuenta de lo que pasa dentro de nosotros y de lo que pasa fuera de nosotros, de lo que pasa en nuestro ser interno y de lo que pasa en nuestro entorno, ¿sí? De lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestro interior. Entonces, elevar la conciencia sirve para darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro interior, qué está pasando con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, cuál es nuestra referencia, si estamos viviendo bajo nuestra referencia interna o nuestra referencia externa, qué tipos de acciones, qué tipos de conducta tomamos, cuál es el poder de la influencia social y cómo nos estamos relacionando con la influencia social, y qué son los juicios y qué son los hechos, ¿sí? Básicamente es un pequeño resumen sobre qué es lo que pasa dentro de nosotros, que la mayoría de personas no nos damos cuenta porque nuestro cerebro tiene muchísimo trabajo y todas las conductas conocidas ya las automatiza, entonces va haciendo procesos automáticos. El 85% de cosas que hacemos cuando estamos despiertos las hacemos en automático, las hacemos sin darnos cuenta porque nuestro cerebro ya conoce la conducta, ya conoce el proceso, entonces automatiza los procesos que ya conoce para enfocarse en las cosas pues que considera desconocidas, inciertas o que reviertan cierto tipo de riesgo, ¿sí? Vivimos en una sociedad adoctrinante, ¿sí? Una sociedad que crea buenos soldados, pero que crea pocos generales. Nos han educado para obedecer. Recuerda que nos educaron para memorizar, no para pensar. Incluso en los problemas de matemática teníamos que memorizar el procedimiento mediante el cual debíamos llegar a un resultado. Si no podíamos poner el resultado, teníamos que seguir el procedimiento. Entonces, esta costumbre reiterada, sobre todo en una edad pequeña, cuando éramos niños, esta costumbre reiterada de obedecer, de memorizar, antes que de decidir, antes que de pensar, ha creado que seamos personas que no tengamos desarrollada esta capacidad para tomar decisiones, para liderar, ¿sí? Si no somos personas que estamos acostumbradas a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer. Entonces vivimos fundidos en muchísimos códigos sociales. Los códigos sociales es la forma en la que debemos vivir, las cosas que debemos hacer según el lugar y la época en la que vivimos. Si nos cambiamos de lugar o nos cambiáramos de época, cambiarían estos códigos sociales. Y en la época que estamos viviendo a día de hoy tenemos muchos códigos sociales con mensajes reiterados que nos hacen vivir con una conciencia baja, que nos hacen vivir obedeciendo todos estos códigos sociales, obedeciendo las normas sociales que vamos viendo por todos lados. Es natural al ser humano sentir esta necesidad de pertenecer al grupo, de pertenecer a grupos que nos protejan, que nos cuiden, porque allá hace mucho tiempo, cuando existieron los primeros seres humanos en la Tierra, necesitaban vivir en grupo para sobrevivir. Y a día de hoy ya no tenemos los peligros que habían en aquella época, pero seguimos trayendo las mismas conductas, los mismos archivos en nuestro cerebro, y nos gusta vivir en grupo, copiar lo que hace nuestro grupo y adherirnos a las conductas de nuestro entorno social predominante, aquel grupo social con el cual nos identificamos. Entonces somos seres gregarios, seres que les gusta comportarse en grupo porque así nos sentimos que estamos protegidos. Y por eso vamos copiando, vamos imitando. Esto es algo muy normal. Pertenecemos a tribus sociales.
Tribus sociales puede ser un inicio tu familia, tu grupo de amigos, y cada vez se va armando una nueva tribu social, incluso tribus sociales más grandes como la sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Hay personas que se dedican a hacer deporte, hay personas que se juntan para hacer ciertas cosas, ciertos hobbies, son tribus sociales. Nos gusta pertenecer a grupos que nos hagan sentir protegidos, que nos hagan sentir queridos y con los cuales nosotros nos sintamos bien. Es un tema biológico, natural. En nuestro cerebro ya venimos con los archivos que nos hacen querer pertenecer a grupos sociales más grandes, ¿sí? Porque nos sentimos protegidos, nos sentimos acompañados y nos sentimos aceptados. Entonces, bajo este punto, ¿sí? Las personas tenemos dos tipos de referencias con las cuales desarrollamos nuestra conciencia. Primero tenemos la referencia interna, que es aquel ser que está dentro de nosotros, aquel ser que antes de que entremos en nuestras incursiones sociales, cuando éramos muy pequeños, había un ser, había un sueño, un pensamiento, había una identidad personal de cada uno. Todavía tenemos esta identidad interna, pero ya no le hacemos mucho caso, ya no la escuchamos, porque conforme vamos creciendo, vamos empezando a adherirnos a la sociedad y a nuestras tribus sociales, ¿sí? Entonces vamos adoptando la referencia externa, lo que vemos que hacen los demás. Nosotros identificamos grupos sociales a los cuales queremos pertenecer, a los cuales pues nos parecemos o nos consideramos similares, y son estos grupos sociales los que van condicionando nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Nosotros nos adherimos a estos grupos sociales y empezamos a obedecer lo que el grupo hace, ¿sí? Esto es nuestra referencia externa. Entonces, cuando ya estamos en una edad adulta, le hacemos mucho caso a nuestra referencia externa y ya no escuchamos a nuestra referencia interna. Por esto mismo es que la mayoría de personas tenemos un mismo estilo de vida, un mismo tipo de pensamiento, unas mismas costumbres. ¿Sí? Entonces, para resumir, ¿qué es la conciencia? Es la capacidad de darse cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, pero sobre todo lo que pasa a nuestro interior, en nuestro ser más metafísico, aquello que no podemos tocar, que no podemos oír, aquello que no podemos percibir con nuestros sentidos. ¿Sí? Estos son, como ya vimos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros paradigmas, nuestros juicios, nuestra referencia y todo lo que sucede dentro de nosotros que no podemos, que no es tangibilizable. Y todo lo que sucede dentro de nosotros que no podemos percibir por los sentidos, ¿sí? Esta es la conciencia, la capacidad para darse cuenta. Y es una capacidad que ya hemos ido perdiendo en la época que vivimos por los constantes estímulos externos que nos van bombardeando con información durante todo el día. Y esto es lo que vamos a ver ahora. La falta de conciencia. Vivimos en una sociedad con mucha falta de sentido y con mucha falta de conciencia. Hemos perdido nuestro criterio lógico individual y empezamos a desarrollar este culto, ¿sí? Al colectivo social, a los mandamientos sociales, al querer pertenecer, al querer parecernos a la sociedad, al querer parecernos a nuestros grupos sociales, porque de esta forma sentimos que estamos haciendo las cosas bien. Cuando nosotros vemos con un número elevado de personas piensa de una misma forma, nosotros creemos que esa es la forma correcta de pensar y queremos pertenecer, queremos ser iguales que este grupo porque no queremos ser distintos, no queremos que nos rechacen, ¿sí? En la antigüedad, si te rechazaban de tu grupo social, era muy probable que mueras. Ahora no sucede esto, pero tenemos mucho miedo al rechazo social. Por eso, sin darnos cuenta, porque ya es una costumbre adaptada durante toda nuestra vida, queremos pertenecer, queremos participar de estos grupos sociales y por eso adoptamos, sin darnos cuenta, la forma de pensar del grupo y la forma de actuar del grupo. Por eso ahora llegamos a un punto en que tenemos poco nivel de conciencia, ¿sí? Ya no pensamos por nosotros mismos, simplemente vamos imitando y vamos copiando, ¿sí? ¿De quién obedecemos órdenes? Ya hemos dicho que la sociedad crea buenos soldados, pero crea pocos generales. Crea buenos soldados que obedecen las órdenes. Crea buenos soldados que escuchan y ejecutan. Crea buenos soldados que memorizan y que ejecutan las órdenes que se nos dan. Estamos acostumbrados a eso. Por eso hay una escasez de líderes. Líder es la persona que inicia acciones, que toma decisiones, que resuelve problemas, ¿sí? La mayoría de personas somos soldados que necesitamos un líder que nos guíe, ¿sí? Entonces, en base a este comportamiento o esta conducta, sin darnos cuenta, porque nos han acostumbrado a esto, vamos obedeciendo órdenes. Necesitamos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y queremos hacerlo porque nos dijeron cuando éramos niños que obedecer era de niños buenos, ¿sí? Y cuestionar y no obedecer era de niños malos,
¿sí? Todos queremos ser buenos. Todos queremos ser buenos. Entonces, por eso, cuando llegamos a una edad adulta, seguimos obedeciendo ya sin darnos cuenta. Pensamos que estamos tomando nuestras propias decisiones y no lo estamos haciendo, estamos obedeciendo. No es coincidencia, también lo vamos a ver ahora, no es coincidencia que todos tengamos las mismas conclusiones, que todos tengamos las mismas conductas o los mismos hábitos. No es coincidencia. Creemos que si lo que nosotros pensamos es compartido por una gran mayoría de gente, creemos, esto acentúa nuestra confianza en lo que estamos haciendo. Creemos que está bien porque todo el mundo lo hace, pero es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿de quién obedecemos órdenes? Lo vemos aquí, ¿no? Del televisor. Ese es el general primero, el mayor de todos, el más poderoso, el televisor. Lo que sale de un televisor lo adoptamos como una verdad absoluta sin cuestionar. Tanto los programas de televisión como los noticieros y todo lo que sale de la televisión es un tema de propaganda, ¿sí? Salen cosas que nosotros no cuestionamos, información que no cuestionamos y simplemente vamos obedeciendo. Lo hemos visto ya recientemente en la pandemia, todo lo que salía de un televisor nosotros lo ejecutábamos sin cuestionar, muy obedientes, porque también estaba el caso de que nos metieron el miedo correcto, la cantidad de miedo correcto para que nosotros digamos, ok, yo quiero salir de este miedo, dime qué es lo que tengo que hacer. Esta es la dicotomía entre la libertad y la seguridad, ¿cierto? O puedes tener libertad o puedes tener seguridad, no puedes tener ambas, ¿sí? En la mayoría de los casos, cuando tienes un miedo muy fuerte, tú necesitas que te lo quiten, que alguien venga y te quite este miedo, ¿sí? Entonces viene una persona y te dice, ok, yo te puedo dar seguridad, pero como inversión tú me tienes que dar tu libertad, ¿sí? Entonces nosotros entregamos la libertad para ganar seguridad. Esto es lo que sucedió durante la pandemia a través de los televisores, que veíamos que la gente venía y nos decía, para cuidar tu salud, salta desde un 10º piso, un edificio, y la gente iba y saltaba, sin cuestionar, ¿sí? Porque tenemos nuestra capacidad y criterio lógico muy debilitada en función a cómo hemos sido educados, en función a cómo nos comportamos, ya biológicamente traemos estos archivos que nos hacen querer pertenecer, ¿sí? Entonces, ¿de quién obedecemos órdenes? El primero, el máximo, es el televisor. Todo lo que sale de un televisor nosotros lo tomamos como si fuera una verdad absoluta. Y cuando digo todos nosotros, cuando yo diga todos, no significa todas las personas, ¿sí? Significa la gran mayoría de personas, ¿sí? Entonces todas las personas estamos obedeciendo lo que sale de un televisor. Una vez que sale un televisor, empezamos a verlo en los teléfonos que tenemos en la palma de la mano. Se empieza a replicar. Todo lo que sale del televisor se empieza a replicar en los teléfonos. Entonces el alcance que tiene el televisor, que tiene el poder de la televisión, es cada vez más grande, porque antes no teníamos teléfonos en la mano, ahora todos tenemos un teléfono en la mano y se va replicando lo que sale de un televisor. El televisor manda, el televisor decide qué es lo que se va a hablar. Estoy hablando del televisor, estoy hablando de los noticieros, ellos deciden de qué se va a hablar, ¿sí? Una vez que ellos deciden, se empieza a replicar en las redes sociales, se empieza a replicar en los teléfonos que todos tenemos en la mano. Antes era más complicado, antes se necesitaba el televisor, los periódicos, la radio. Ahora solo se necesita del televisor porque se empieza a replicar en los teléfonos. Lo que sale del televisor y del teléfono ya empieza a ser repetido por la mayoría de la gente. Y por mucho grado de conciencia que creamos tener, si nosotros vemos que el televisor dice una cosa, que las redes sociales dicen otra cosa, y que ves a la gente de tu alrededor que está diciendo lo mismo que dice el televisor, que dicen los teléfonos y que dicen las redes sociales, es muy probable que nosotros empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y a adoptar la forma de pensar que estamos viendo en nuestro entorno. Entonces, primero es el televisor, luego es el teléfono, las redes sociales, luego es, como vemos aquí, es la familia que tenemos a nuestro alrededor, nuestro núcleo más cercano, que tú los vas a ver empezando a repetir lo mismo que viste en el televisor y lo mismo que estás viendo en redes sociales y en el teléfono. Entonces, si todo el mundo lo hace, si todo el mundo lo dice, si por donde voltees alguien está dando un mensaje, es muy probable que tú termines adheriéndote a este mensaje pensando igual. Luego tenemos a nuestro grupo de amigos. Cada vez se va abriendo un poquito nuestro grupo de personas. Primero es la familia, que es nuestro grupo, nuestro núcleo más cercano. Luego son los amigos, que ya se empieza a abrir un poquito más. Lo que nuestros amigos hacen, nosotros lo vamos a observar y lo vamos a copiar ya sin darnos cuenta. Entonces ya son, lo dice el televisor, lo dicen las redes sociales, lo dice en el teléfono, lo dice mi familia, lo dicen mis amigos. Es muy probable que yo también empiece a decirlo. Si es que tengo un grado de conciencia bajo, si es que estoy siendo parte de este 92% de las personas que están acostumbradas a imitar, a copiar lo que
ve y lo que escucha sin cuestionar, ¿sí? Y luego un grupo más grande, ya más amplio, lo vemos en la sociedad. Si vemos que nuestra sociedad, de acuerdo al lugar y a la época en la que vivimos, nuestra sociedad también está repitiendo lo mismo, nosotros nos vamos a adherir a estas conductas y a esta forma de pensar que estamos viendo en la sociedad. Y lo hemos visto también aquí, en las ideologías sociales que están saliendo a día de hoy, ¿no? Que el feminismo, que las mujeres ganan menos, que tienen menos derechos, que las personas se autoperciben como jirafas y los demás tenemos que tratarlos como jirafas. Entonces es un tema que ya lo estamos viendo en la televisión, lo estamos viendo en las noticias, lo estamos viendo en todos lados, estamos viendo que hay políticos que ya empiezan a discutir de estos temas, que el lenguaje inclusivo y que todos estos temas que deberían ser absurdos. Debería ser absurdo gastar tiempo discutiendo estas cosas, pero se está discutiendo de que si debemos tratar a las personas como si fueran jirafas cuando ellos se perciben como jirafas. Entonces, por mucho que al inicio nosotros digamos, oye, ¿qué tontería es esta? ¿De qué están hablando? Luego de un tiempo, cuando lo empiece a repetir el televisor, el teléfono, las redes sociales, la familia, los amigos, la sociedad, lo empiecen a repetir, es muy probable que tú también empieces a caer en esto, porque tienes conducta gregaria y te enseñaron a obedecer desde pequeño y ahora sigues obedeciendo. Esto es lo que obedeces, ¿sí? Lo que ves y lo que escuchas, obedeces. Muchas veces creemos estar decidiendo, pero en verdad estamos obedeciendo lo que dicen todos estos órdenes referentes que tenemos a nuestro alrededor. Creemos estar decidiendo, pero en verdad estamos obedeciendo sin darnos cuenta que estamos obedeciendo. Creemos que estamos tomando nuestras propias decisiones, pero en verdad estamos obedeciendo a todos estos referentes que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Los estamos obedeciendo y así estamos perdiendo nuestra capacidad para pensar de forma criteriosa y lógica. Y también hemos menospreciado el poder de la influencia, ¿no? El poder de la influencia que tenemos unos con otros. Nos influenciamos fácilmente y a través de este poder de la influencia, que como hemos dicho, va moldeando nuestro cerebro de acuerdo a la cantidad de veces que vemos un mensaje, ya no se necesita que alguien te diga un mensaje bien fundamentado. Simplemente se necesita que te lo repitan una determinada cantidad de veces. A una persona puede ser que necesite que se lo repitan 10 veces y ya empieza a pensar de esta forma. A otra persona necesitará que se lo repitan 50 veces. Pero solo necesitamos que alcancen este número, ¿sí? Este número de veces que necesitamos escuchar las cosas para empezar a pensar en ello. El poder de la influencia es poderosísimo. No somos conscientes de eso. Por eso todas las personas nos comportamos igual, pensamos igual. Entonces el poder de la influencia es muy grande y nos empiezan a utilizar, nos empiezan a mover como si fuéramos marionetas, ¿sí? La mayoría de tus pensamientos son en realidad pensamientos de otras personas. Tú solo los estás repitiendo porque te los han dicho una y otra vez, ¿sí? Te los han repetido una determinada cantidad de veces que los están implantando en tu cabeza. Los están diciendo por televisor, por el teléfono, las redes sociales, tu familia, los amigos, la sociedad, lo estás repitiendo por todos lados, lo escuchas y tú empiezas a repetir sin darte cuenta. No es tu forma de pensar, estás adheriéndote a la forma de pensar que te han repetido una y otra vez. Entonces, con esto perdemos libertad. Perdemos conciencia, no estamos siendo quienes somos, estamos siendo un producto de la masa social, estamos siendo un producto del colectivo, estamos siendo un producto de todos estos referentes. Básicamente, y para resumirlo, estamos siendo un producto de lo que dice el televisor. El televisor te da un mensaje recibido desde otra esfera, el televisor lo replica y ya se empieza a replicar por todos lados, ¿sí? Entonces, ahora aquí vemos a este señor Adolfo, ¿sí? Que debe estar pues revolcándose en su tumba al ver lo que está sucediendo en la sociedad de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no se necesitan tanques para conquistar el mundo, solo ordenarle a la gente qué es lo que tiene que pensar, y lamentablemente el 92% de las personas va a obedecer aquello que le digan qué es lo que tiene que pensar, y como te digo, solo necesitamos que se nos repita el mensaje una determinada cantidad de veces, y ya está en el televisor, en el teléfono, ya está en la familia, en los amigos, en la sociedad, y es evidente que el 92% de las personas va a caer en esto, y solo un 8% de personas va a cuestionar, va a decir, pero ¿qué pasa con esta sociedad? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué todos están comportándose igual? De esta forma nos están moviendo, de esta forma nos están orientando a hacer las cosas que allá las altas esferas quieren que hagamos. Entonces, no estás tomando tus propias decisiones, no estás decidiendo sobre tu vida, no estás viviendo tu vida tal como tú quisieras, ¿sí? Simplemente estás obedeciendo las normas sociales, estás levantando la mirada y todo el mundo está actuando de una misma forma y tú quieres ser igual. Tú también vas a actuar de esta misma forma porque nos han enseñado que
Tenemos que hacer lo que se supone que tenemos que hacer. Ya no se necesitan tanques para conquistar el mundo, solo ordenarle a la gente qué es lo que tiene que pensar. Y por estadística es muy probable que tú estés dentro de este 92% de personas que está obedeciendo sin ser consciente de estar obedeciendo. Crees estar tomando tus propias decisiones, pero lo único que estás haciendo es copiar lo que pasa a tu alrededor. No es coincidencia que todos tengamos las mismas metas. No es coincidencia que todos queramos casarnos a la misma edad, que queramos trabajar en la empresa que más nos pague, que queramos cambiar de carro cada cierto tiempo, que queramos tener una hipoteca y tener nuestra casa y tener una familia con una determinada cantidad de hijos. No es coincidencia. Nuestro cerebro tiene una alta capacidad de imaginación y puede imaginar cualquier cosa. 10 personas pueden ver 10 cosas totalmente distintas desde un mismo estímulo, ¿sí? Pueden imaginar cosas totalmente diferentes. Nuestra capacidad de imaginación es ilimitada. Sin embargo, ves que todos vamos haciendo lo mismo, todos vamos diseñando nuestra misma vida, todos vamos haciendo y pensando lo mismo, ¿sí? A pesar de tener esta capacidad ilimitada. No es coincidencia, es adoctrinamiento. Se nos ha moldeado para copiar lo que vemos, ¿sí? Se nos ha moldeado para obedecer a aquellas cosas que están a nuestro alrededor. Por eso tenemos las mismas metas, porque vamos obedeciendo, no vamos decidiendo libremente. Creemos decidir, simplemente la decisión que tomamos es: ¿hago lo mismo que todos los demás? Sí, ya está. Pero no decidimos en cómo quiero hacerlo, cómo quiero proyectar lo que estoy pensando, cómo quiero proyectar mi vida. No es coincidencia que tengamos las mismas creencias religiosas, ¿sí? El 90% de las personas tiene las mismas creencias religiosas, las mismas conductas religiosas, la misma culpa religiosa. ¿Por qué? Por la doctrina que le han metido en la cabeza durante toda su vida. No es coincidencia que tengamos el mismo estilo de vida, que tengamos los mismos intereses, ¿sí? Tenemos los mismos intereses porque los vemos a nuestro alrededor. Llega el fin de semana y ya sabemos que vamos a ir a una reunión, a una fiesta, a tomar alcohol, tal vez al cine, vamos a ver qué sitio vamos a comer o vamos a hacer compras, etcétera. Tenemos los mismos intereses a pesar de ser personas diferentes con una capacidad creativa totalmente ilimitada, ¿sí? No es coincidencia que todos pensemos y hagamos lo mismo. No es coincidencia. No es coincidencia que nosotros miremos a los demás y digamos: uy, mira, la mayoría está pensando igual que yo, entonces yo estoy pensando bien. Yo estoy decidiendo bien porque todos están decidiendo igual que yo. No es coincidencia. Simplemente nos estamos copiando unos a otros. Creemos que estamos decidiendo, pero nos estamos copiando, estamos imitando, estamos obedeciendo las costumbres sociales. No es coincidencia que todos corramos detrás de los bienes materiales buscando la felicidad. No es coincidencia que nuestra felicidad dependa de aquellas cosas que podemos comprar, que podemos obtener, de las personas que podemos juntar a nuestro lado. No es coincidencia de que nuestra felicidad dependa de lo que está fuera de nosotros, o creamos que nuestra felicidad dependa de lo que está fuera de nosotros. No es coincidencia, en resumen, que todos hagamos y pensemos lo mismo, ¿sí? Y por lo mismo no me refiero exactamente lo mismo, ¿sí? Porque yo puedo decir que el helado de chocolate es el más rico y tú puedes decir que el helado de fresa es el más rico. Pensamos diferente, pero todos pensamos que el helado es rico, ¿sí? Y solo diferimos entre qué tipo de helado. Pero todos pensamos lo mismo, tenemos las mismas preocupaciones, tenemos las mismas observaciones, todos estamos enfocados en pensar en lo mismo, todos estamos enfocados en pensar en la política, y que en los políticos, y que en la economía, y que el fútbol, y que todos vamos pensando lo mismo. No es coincidencia. Todos hacemos lo mismo y pensamos lo mismo porque nos están diciendo qué es lo que tenemos que pensar, porque nos han acostumbrado a obedecer, ¿sí? No es coincidencia que pienses igual que la mayoría. No es coincidencia. Lo que pasa es que a todos les han dicho qué es lo que tienen que pensar, ¿sí? Y tú reafirmas tu forma de pensar al ver que la mayoría está pensando igual que tú, pero no es así. La mayoría de personas simplemente está copiando, obedeciendo lo que le han dicho que tiene que pensar. La mayoría de tus pensamientos no son tuyos, sino que estás repitiendo los pensamientos que otra persona ha puesto en tu cabeza. No importa el grado de educación, ni desarrollo profesional, ni la capacidad económica de las personas, no importa, ¿sí? El 92% de personas, a pesar de su grado de educación, a pesar de sus maestrías, a pesar de sus doctorados, a pesar de sus posgrados, a pesar de su capacidad económica, a pesar de su desarrollo profesional, el 92% de personas está adoctrinada. El 92% de personas tiene un nivel de conciencia muy bajo, no se da cuenta de las cosas. Imaginemos aquí que vemos un ingeniero, pero como es un ingeniero puede ser un economista, un administrador, un abogado, un médico. Esta persona está muy especializada en su tema, muy especializada, ha estudiado, trabajado, entonces en su tema. En el caso del ingeniero, en la ingeniería es muy bueno. Tú le pones un problema de ingeniería y te lo va a poder resolver porque es muy bueno, muy inteligente para esto. Pero
una vez que lo sacas de ahí, ¿sí? La persona se pierde y divaga en sus pensamientos. Es una persona con un grado de conciencia bajo, que va imitando y va copiando las cosas. No va decidiendo por sí mismo, simplemente va adoptando las costumbres sociales, ¿sí? Entonces una persona, por muy educada que esté, por muy inteligente que esté, por mucha capacidad económica que tenga y por mucho desarrollo profesional que tenga, puede tener un muy bajo nivel de conciencia. Se mueve dentro de la masa, se mueve dentro de la marea porque de esta forma ha sido educado, para obedecer, porque obedecer es de niños buenos y desobedecer es de niños malos y todos queremos ser buenos. Por eso vivimos en una sociedad que no tiene criterio, una sociedad fácilmente manipulable. ¿Para qué necesitas elevar tu conciencia? Para que tengas control sobre tu destino, ¿sí? Tu destino no está escrito, pero la mayoría de gente lamentablemente piensa que su destino está escrito. Esto forma personas pasivas y victimistas. Cuando uno piensa que su destino ya está escrito, porque por mucho que tú hagas las cosas, tu destino ya está escrito, tú crees que no vas a poder cambiarlo, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitas elevar tu conciencia? Punto número 1, para que tengas control sobre tu destino, para que tú decidas a dónde vas y a dónde llegas, para que tú decidas sobre ti, sobre tu vida, y ya sea la sociedad, y dejes que sea la sociedad la que decida por ti, ¿sí? Para que tengas mejores emociones, para que tengas menos conflictos, para que tengas menos problemas en la cabeza, para que tengas mejores emociones. Una vez que elevas tu conciencia, vas a poder entender mejor las cosas, vas a poder entender que los demás no tienen por qué comportarse como tú quieres que se comporten, que si el otro viene y tiene un maltrato, no tiene nada que ver contigo, sino que tiene que ver con el otro. Entonces, una vez que vas elevando tu conciencia, vas a tener mejores emociones, más plenitud, más desarrollo vital y emocional, ¿sí? Para que vivas con metas y con un propósito para ti. La mayoría de metas que tienes en tu vida te han sido impuestas, por eso son iguales o similares a las metas que tiene todo el mundo. Se te está pasando el tiempo, se te está cociendo el arroz, ¿sí? Esta vida no es ningún tipo de ensayo, de práctica, de borrador y ya viene, luego viene el examen final o la parte real. No, es lo único que tienes y se te está pasando y estás viviendo metas que te están imponiendo, estás haciendo cosas que la gente te está diciendo que hagas, que la sociedad te está diciendo que hagas, que tu lugar y tu época te están diciendo que hagas. Si te fueras a otra época, tendrías otro tipo de metas. Si te fueras a otro lugar, tendrías otro tipo de metas. Pero estás en este lugar y este lugar tiene sus metas, ¿sí? Su forma de comportarse, sus conductas, su forma de pensar, ¿sí? Sus costumbres sociales, y te adaptas a ellas y tal vez ni siquiera te das cuenta de que te estás adaptando a ellas. Tal vez ni siquiera te des cuenta de que estás haciendo cosas que no quisieras hacer o que no harías si pudieras no hacerlo. Pero te doy una cosa, sí, puedes no hacerlo si es que lo decides, pero para dejar el trapecio primero tienes que agarrar el otro trapecio. Es decir, para dejar de hacer las cosas que te ordenan la sociedad, tienes que empezar a ver qué es lo que quieres tú para ti, para que dejes de vivir con una mentalidad de rebaño, ¿sí? Para que dejes de hacer lo mismo sin cuestionar, para que dejes de obedecer, para que dejes de levantar la cabeza y decir ¿qué es lo que hago? Voy a hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo, para que dejes de decir si yo estoy pensando esto y todos están pensando igual que yo, entonces estoy en lo correcto. Mientras más gente piense lo mismo, mientras más gente haga lo mismo, esta conducta o esta forma de pensar tiene mucho que corregir, deja mucho que desear, porque si todos pensamos que estamos haciendo bien, porque todo el mundo lo piensa, entonces nadie está pensando en cómo mejorar esta forma de pensar. Y para que dejes de sufrir por cosas innecesarias, elevar tu conciencia va a hacer que dejes de sufrir por cosas que no tienen sentido, ¿sí? Por conductas ajenas, porque no te pasó lo que querías que te pase, porque no te salió como querías que te salga, porque muchas veces intentas controlar cosas que no están bajo tu control, porque muchas veces dependes de los resultados, porque muchas veces depende de lo que te diga una persona o que lo que te diga otra. Entonces, una vez que lees tu conciencia, vas a dejar de sufrir por cosas innecesarias y, sobre todo, lo más importante, elevar tu conciencia va a hacer que dejes de ser una marioneta, ¿sí? Que dejes de ser parte del rebaño que va haciendo lo mismo sin pensar, sin cuestionar. La mayoría de personas no piensa en lo que hace. Ya te lo dije, el 85% de cosas que hacemos cuando estamos despiertos pasan sin que nos demos cuenta en forma automática, porque es la forma en la que nuestro cerebro trabaja. Entonces, la mayoría de personas no piensa, la mayoría de personas solo imita, solo copia y solo hace las cosas que siente que tiene que hacer, ¿sí? Es sumamente importante para ti salir del pensamiento rebaño, dejar de ser una marioneta de las costumbres sociales, que son las costumbres sociales las que te dicen qué es lo que tienes que hacer, que es el colectivo social que te dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te tiene que gustar y qué es lo que tienes que querer. Lo hemos estado viviendo últimamente
de una forma muy fuerte, muy intensa. La gente no piensa, la gente copia, la gente imita, la gente repite, ¿sí? Dejemos de repetir como loros, dejemos de ser marionetas. Y para esto tenemos que elevar nuestra conciencia, ¿sí? Para dejar de ser manipulados por las costumbres sociales, por el sistema social. Pero para esto tienes que saber qué es lo que quieres. Para salir de estas costumbres sociales, de esta conducta masiva, tienes que saber qué es lo que quieres. Porque para salir de un camino tienes que ponerte en otro camino, ¿sí? Necesitas saber en qué camino tienes que ponerte. Entonces, ¿cómo elevar tu conciencia? Fundamental, diferencia hechos de opiniones, ¿sí? Muchas veces hay estas acusaciones sociales que alguien dice, esta persona es tal y es mala y es una desgraciada y ha hecho esto y ha puesto ahí ha hecho muy mal, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la gente? Cree sin pedir pruebas. Es absurdo cómo una persona puede acusar a otra sin pruebas, y las personas que están escuchando esta acusación sin pruebas, probablemente falsa, se adhieren a la acusación. Es como si yo pusiera una foto tuya, ¿sí?, en mis redes sociales y diría, esta persona me ha robado el carro, me ha reventado el vidrio del carro y es un asesino. Y yo no tengo ningún tipo de prueba, solo está tu foto, y la mayoría de gente que va a ver este post va a creer lo que yo les digo, porque no diferencia hechos de opiniones, ¿sí? Si yo digo, oye, Carlos es un antipático, ¿sí? Esto es una opinión, esto no hace que Carlos sea antipático, ¿sí? Diferenciemos hecho de opiniones. Las cosas son bonitas o son feas, es una opinión. Las cosas deben ser así o deben ser así, es una opinión. Si yo te acuso a ti de que tú has hecho algo malo, necesito probarla. Hay un axioma legal que dice, el que alega un hecho tiene que probarlo, pero la gente no cae en esto porque no tiene conciencia. La gente simplemente ve que alguien acusa al otro y ya está, van a apoyar al que acusa, sin pruebas. Entonces hay que diferenciar hechos de opiniones, ¿sí? Los hechos son hechos que no necesitan de hipótesis para ser probados, son comprobables, ¿sí? Las opiniones son juicios subjetivos, ¿sí? El hecho de que yo diga esto es bonito no lo hace bonito, me parece bonito a mí. Hay que identificar la falacia ad verecundiam. Esto que significa el sesgo de autoridad, la falacia de autoridad. Cuando nosotros consideramos que alguien es autoridad en un tema, le hacemos caso sin cuestionar. Si vemos un abogado opinando de leyes, si vemos un político hablando de algo, un médico opinando sobre el tema de salud, le hacemos caso sin cuestionar, sin prender la lógica, sin averiguar, sin cuestionar, sin investigar por nuestra cuenta. Le hacemos caso de forma absoluta. Y muchas veces estas personas, los médicos, los abogados, los políticos que vemos, la farándula que sale en la televisión, que la gente adora lo que dice la farándula, ¿no? La gente que tiene una conciencia baja adora lo que dice la farándula. La farándula es su Dios. La gente con conciencia baja es su Dios, ¿no? La farándula. Entonces, todas estas figuras de autoridad nosotros le hacemos caso sin cuestionar. Todo lo que estas personas digan nosotros las alabamos y las adoramos, ¿sí? Todo lo que digan le hacemos caso sin cuestionar. Pero muchas veces estas personas también están opinando, y por eso es importante diferenciar hechos de opiniones. Lo que esta figura de autoridad, políticos, médicos, abogados, farándula, lo que sea, todo lo que estas personas digan también tiene mucho condimento de opinión. No es un hecho, es una opinión, y como opinión puede estar equivocada, pero nosotros si elevamos a esta figura como una autoridad, vamos a hacerle caso de forma absoluta sin poner nuestro criterio. Entonces muchas veces estas personas que consideras autoridad te pueden estar manipulando de una forma aberrante que no te das cuenta. Para eso es importante que eleves tu conciencia. Primero, diferencia hechos de opiniones. 2, falacia ad verecundiam. No tienes que hacerle caso ciego a aquello que consideras como autoridad. Escucha y después evalúa por ti mismo. Investiga, saca tus propias conclusiones con tu propio criterio. Pregunta por otros lados. Escucha otras opiniones diferentes y evalúa tu criterio. Pon tu propio criterio ahí. El punto número 3, para que eleves tu conciencia. Ten presente esto, nadie está preocupado por salvarte, ni el político está preocupado por tu bienestar, ni el médico, ni el sistema sanitario está preocupado por tu salud, ¿sí? A menos que sea tu tío, tu primo o una persona que te conozca muy bien, que ahí sí está preocupado porque te conoce. Pero si no te conoce, eres un número más, igual que yo, igual que los demás. Entonces, cuando veas al político, cuando veas a la autoridad, al sanitario, al médico diciéndote algo, él no está preocupado por tu salud. Él no está muerto de miedo que te vaya a pasar algo.
Él está preocupado por otras cosas, por sus propios intereses. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es el interés del político personal? ¿Cuál es el interés del médico personal? ¿Sí? Muchas veces, la mayoría de veces va a ser ganar dinero, meter dinero a su bolsillo. Entonces, acuérdate de esto, nadie está preocupado por salvarte, ni el político está preocupado por tu bienestar, ni el médico está preocupado por tu salud. Ellos no están preocupados. Si a ti te pasa algo, a ellos no les importa. Si a mí me pasa algo, a ellos no les importa, a menos que sea mi primo, mi tío o alguien que me conozca y que me quiera. Ahí sí. Pero fuera de lo demás, si no me conoce, no está preocupado por mí. Está preocupado por sí, por su bienestar, por sus intereses. Acuérdate de esto. Nadie está muerto de miedo porque a ti te pase algo. Nadie. Solo las personas que te quieren y te conocen. Nadie más. ¿Sí? El punto número 4, para que lees tu conciencia, cuestiona todo lo que escuchas, todo lo que yo te digo, cuestiónalo. Todo lo que ves, cuestiónalo. Llega a tus propias conclusiones. No tengas la puerta abierta. No creas porque sí todo lo que te dicen. No le creas a esta figura que consideras la autoridad. Todo lo que dice, porque es un ser humano que tiene opiniones y muchas de sus opiniones están condimentadas con sus juicios, con sus intereses personales, con lo que le conviene. Entonces sus opiniones no son libres, ¿sí? No son objetivas, son muy subjetivas, tomando en cuenta qué es lo que le conviene a la persona que está emitiendo la opinión. Entonces no creas, cuestiona, llega a tus propias conclusiones. ¿Cuántos procedimientos médicos que antes se usaban ahora ya ni pensar usarlos porque fueron muy dañinos? ¿Sí? No creas todo lo que te dicen. ¿Cuántas veces los políticos han tomado decisiones que han sido desastrosas para el pueblo? No pienses que el político está preocupado por tu bienestar. El político está preocupado por sus propios intereses, sean cuales sean. Tú no estás dentro de eso, a menos que sea una persona de tu familia que te quiera. Pero si no, tú no estás dentro de sus intereses. Cuestiona y llega a tus propias conclusiones. No seas una puerta abierta. Las personas ahora tienen tan poco criterio que creen todo lo que escuchan. Si yo salgo en el televisor a decir que en Burundi las vacas vuelan, la mayoría de gente me va a creer que en Burundi las vacas vuelan y lo van a empezar a repetir. Llega a tus propias conclusiones con tu lógica. Investiga. El punto número 5. Si todos piensan igual es que nadie está pensando, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos se adhieren a la forma comunitaria de pensar, todos se adhieren al pensamiento masivo. Entonces, si yo veo un grupo de gente que está pensando de una forma, yo me adhiero. Yo no estoy pensando cómo hacer eso, ¿sí? Simplemente me adhiero y todos se adhieren. Entonces, si todos están pensando igual, en verdad nadie está pensando, todos están copiando, todos están imitando, nadie está pensando en realmente qué es lo que están haciendo, ¿sí? Porque tenemos esta creencia de que si todos piensan igual, si todos actúan igual, es la forma correcta, y eso está muy mal, ¿sí? Eso está muy mal. Entonces, cuando te veas que estás pensando igual que la mayoría, que estás conduciéndote, que estás actuando igual que la mayoría, cuando te veas haciendo esto, ahí para y empieza a cuestionarte cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo así, qué otra forma hay, qué pasaría si no lo hago de esta forma. Y ahí vas a llegar, te aseguro que vas a llegar a formas más efectivas para pensar y para actuar según las cosas que quieres para ti. Quítate este paradigma de que si todos piensan igual, entonces es la forma correcta, porque no es así. Y entrena la atención plena. Enfócate, presta atención a lo que haces, presta atención a lo que piensas, presta atención a lo que sientes, presta atención a lo que crees, presta atención a tus juicios, ¿sí? Cuando tú ves una persona que recién la conoces, la etiquetas con un juicio que viene de tu pasado, ¿sí? Y en tu cabeza que sale el mensaje de, esta persona es de esta forma o de otra forma. Pero no es así, simplemente son tus juicios. Entonces enfócate en la atención plena, enfócate en cómo estás por dentro, enfócate en lo que está pasando, en lo que estás viviendo ahora, en lo que estás haciendo, lo que estás pensando, en lo que estás sintiendo en este momento. Siempre presente en el momento. Es muy importante elevar nuestra conciencia para dejar de ser una sociedad tan domesticada, tan marioneta de las pantallas, ¿sí? Las pantallas son dominadas por alguien. Este alguien decide qué sale en la pantalla del televisor, y una vez que sale en la pantalla del televisor se empieza a replicar por todos lados. Es probable que estés teniendo una vida que no quieres tener, tomando decisiones que no quisieras tomar, y es probable que estés haciendo lo mismo que la mayoría, creyendo que estás haciendo bien porque lo hace la mayoría. Y es muy probable que si pudieras tener una conciencia profunda y decidir si lo que estás haciendo es lo correcto o decidir hacer otra cosa, es muy probable que decidirías hacer otra cosa. Entrena tu conciencia, cultiva tu conciencia para que no seas parte de esta mentalidad de rebaño en la que todos hacemos lo mismo, que tenemos conciencia baja y que estamos siendo marionetas de las pantallas. Bueno, nos vemos en otro video. Gracias por estar ahí, espero que te haya gustado. Me llamo Daniel Castro y estoy aquí para lo que pueda ayudarte.